No importa, siempre, siempre le vemos el mejor ángulo. Gracias. Bueno, siempre hay que ver la parte linda de la cosa. Bueno, entonces voy a iniciar entonces esta sesión que dura 1 hora ahorita en Zoom. Voy a trabajar una pequeña conferencia, voy a trabajar, irme de corrido y después ya en corto, cuando nos mudemos a Meet, ya podemos hacer o ya podrán ustedes hacer las comentarios, todo lo que necesiten hacer en términos de no solamente comentarios, sino trabajar con aspectos específicos de sus propios trabajos, ¿no? Esta sesión también nos va a permitir retomar el planteamiento del problema justamente desde la parte metodológica. Y bueno, pues estos 2 días, el plan es el siguiente. En estos 2 días voy a trabajar el día de hoy, la parte de las metodologías cuantitativas. El día de mañana la doctora Ode trabajará las metodologías cualitativas y el miércoles, en la primera hora, van a ustedes a hacer la parte del planteamiento metodológico de su anteproyecto. O sea, esa es la idea, pues, que en estas 2 horas, en estos 2 días, demos un abordaje, abordemos estas partes de metodologías. Hoy cuantitativa, mañana cualitativa, el miércoles vamos a dejar 1 hora para que ustedes elaboren el planteamiento metodológico de su trabajo. No se olviden, esto es importante que sigamos en la construcción o en la reconstrucción del anteproyecto, que era lo que les decíamos, es decir, entendemos que con lo que llegaron ustedes no necesariamente es con lo que van a seguir trabajando, es decir, y todavía si ingresan al doctorado, ese anteproyecto seguirá modificándose en función del trabajo que ustedes realicen con sus asesores y con el comité de asesores, porque van a tener un asesor y un comité de asesores. Entonces, que garantice que al final de los estudios, todos ya los leyeron, todos están de acuerdo y no hay retrasos en ese sentido. Entonces, bueno, pues buenas tardes y vamos a iniciar. Para los que acaban de ingresar, en el Meet que tienen ustedes aquí en la conversación de esta sesión, ustedes van a encontrar un Meet generado por la doctora Odette y dentro de 1 hora, cuando se cierre esta sesión, nos vamos a incorporar a Meet. Entonces, pues vamos a iniciar, voy a iniciar con esta presentación. Entonces, es una conferencia sobre lo que es la metodología de la investigación cuantitativa y pues es un trabajo que hicimos o que estuvimos haciendo el doctor Raciel Trejo y su servidora, que hemos venido trabajando. Y bueno, recordarán que hace unos días hablaba yo que en esta generación de conocimientos, recordarán que este es un programa de investigación, no es un programa profesionalizante, se espera que se generen conocimientos y que en esto del conocimiento, de generar conocimiento, había dos epistemologías de base, que es la perspectiva empírico-analítica, o sea, la realidad preexiste, y una epistemología de base constructivista, o sea, está con una metáfora en el sentido de que el investigador construye la realidad. La realidad preexiste y lo que hace el investigador es construir la realidad fenomenológicamente, desde la hermenéutica, desde la interpretación que él hace de lo que está viendo, de su propia realidad, en fin. Y les comentaba, pues había una tercera epistemología de base, que es la epistemología compleja, de la cual pues no quisiera yo abundar ahorita, dado que se trata de la elaboración de un anteproyecto y demás, y si los maestros, sus asesores consideran que es importante entrar a la epistemología de base
compleja, pues ya lo haremos. Si nos da tiempo en esta semana, pues también a lo mejor les damos alguna probadilla de eso, pero pues por lo pronto estoy presentando 2 epistemologías de base. Ustedes tendrán que elegir una para la construcción de esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una idea central de esta perspectiva. Hoy voy a trabajar la primera, la perspectiva cuantitativa, y hay una idea central en esta filosofía, desde la filosofía positivista, en la que se apoya esta perspectiva metodológica y pues como les comentaba, sostiene que fuera de nosotros existe una realidad totalmente hecha, acabada, plenamente externa y objetiva. Y que nuestro aparato cognoscitivo es como un espejo que la refleja dentro de sí, o como una cámara fotográfica que copia pequeñas imágenes de esa realidad exterior. O sea, cuando hablamos de estos objetos exteriores, le hablamos que son objetos positivos, por eso es que la realidad es positivista, y pues en realidad nosotros formamos parte de ella, y nuestra subjetividad pues lo que hace es contaminarla, no toma en cuenta esta realidad, puede modificarla, entonces se trata de que nos distanciemos lo más posible de esta realidad para poder mirarla, verla, medirla, en fin, pero no hay otro tipo de involucramiento en ese sentido. Entonces, el único medio de conocimiento, o sea, hay una... bueno, maestro Javier tiene levantada la mano. ¿Quiere usted participar? Sí, disculpe que interrumpa, es que la anterior Dígame. ya no la alcancé a leer. ¿Podría nada más solo Ok, lo de la filosofía gracias. positivista, o sea, es Ujú. decir, es la filosofía de base de este planteamiento. Entonces, lo que les decíamos que es el objeto positivo, cuando hablamos de objeto positivo, es porque en esta filosofía de positivista, la realidad está completamente hecha. Entonces, lo único que tenemos es acercarnos a ella, mirarla, en fin, posiblemente recuperar la manera como están relacionados estos elementos. Entonces, hay una serie de construcciones sobre la construcción de conocimiento, sobre esta generación de conocimiento. Entonces, el único medio de conocimiento es la experiencia. O sea, la introspección, todo esto no es un medio de conocimiento. El único medio de conocimiento será la experiencia. Entonces, tiene que ser comprobada y además verificada. Primero, pues pasa por los sentidos, es el primer medio de verificación, de comprobación de su existencia, pero también hay una comprobación estadística, o sea, necesitamos utilizar aparato matemático que nos permita verificar esto. Algo que es muy importante, y esto será motivo del ejercicio que hagamos hoy, que necesitamos aislar aspectos de la realidad, considerar su variabilidad, o sea, pensar que estos aspectos pueden variar en función de los contextos de los individuos, en fin, pero que, digamos, estos aspectos de la realidad varían, que estos aspectos de la realidad se relacionan entre ellos y que la suma de esos aspectos es el total de la realidad. O sea, permítanme un segundo. Después estoy dando una conferencia. Entonces es posible aislar a estos aspectos de la realidad y la suma de las partes siempre será el total de la realidad. Y dice uno, pues sí, si tú tienes cosas aquí sobre tu escritorio, en tu casa y demás, pues la suma de estas, si sumas todas estas partes, siempre será igual al total de la realidad. No hay más, es decir, cosas como, no sé, otro tipo de cosas, no es posible captarlas. Esto vamos a ver el día de mañana, va a ser fuertemente contrastante con otras perspectivas metodológicas, pero al menos esta perspectiva es así. Dice, la cuantificación y la medición son parte fundamental en la construcción del conocimiento, pero no es lo único. Hay veces que alumnos que me dicen, yo estoy haciendo investigación cuantitativa. Y le digo, ¿por qué? Pues porque estoy midiendo, estoy sacando porcentajes, estoy sacando estadísticas. Entonces, ahí está la cuantificación y la medición. Y yo digo, pues no es suficiente.
O sea, no es suficiente cuantificar y medir para afirmar que estamos en investigaciones cuantitativas. Esto no es así. Esto no es así. Es decir, sí hay un proceso de cuantificación y de medición, y esta pues sí es parte fundamental, pero no es la perspectiva. O sea, la perspectiva primero es considerar que la realidad es homogénea. Y al ser la realidad homogénea, si yo tomo una muestra de esta realidad con un tamaño adecuado, es posible estudiarla sin estudiar a todos y cada uno de los individuos de esa población. Entonces, esta parte de la homogeneidad, vamos a decir, de lo que sucede en la realidad, es una parte, ese es uno de los elementos que son importantes. Es decir, si ustedes dicen, no, pues depende de los contextos, depende de la historicidad, depende de las culturas, uno dice, no, pues perdón, la realidad es homogénea y la manera como se ha comportado. El COVID, por ejemplo, pues el COVID se ha comportado igual en México, en China, en todos lados donde ha estado. Es muy chistoso, hay un comportamiento ligeramente distinto con los griegos, por ejemplo, en la población griega, pero más me parece que no es tanto como un comportamiento per se, sino es la forma como los griegos estuvieron midiendo lo que es los resultados de las pruebas, de la aplicación de PCRs y cosas de este tipo. Entonces, bueno, es raro. Pero de todas maneras, hay momentos donde la pandemia, digamos, los efectos del virus en la población crece y crece muy fuerte. Es decir, la cantidad de personas que enferman a raíz del COVID crece muy fuerte, después como que se estabiliza y de pronto baja. Entonces baja y de pronto hay un momento en que hay un mínimo, vamos a decir, una mínima cantidad de gente, y después otra vez vuelve a aumentar la cantidad de enfermos y así sucesivamente. Entonces este comportamiento pues va a seguir así a menos que haya algún elemento externo como vacunación, como confinamiento, en fin, que permita que tenga otro comportamiento. Pero en general, bueno, si lo vemos, la realidad se comporta de manera homogénea, y si se obtiene una muestra con un tamaño adecuado, pues es posible estudiar a todos. O sea, con estudiando esta pequeña muestra, pues se puede saber qué pasa con todos los individuos. Que en realidad fue la perspectiva de López-Gatell con lo que sería el proyecto Centinela. Es decir, López-Gatell no se iba porque no había el dinero para aplicar a todos los miembros de la población una PCR. Entonces, lo que hacía él es tomar muestras en diferentes lugares de la República Mexicana y a partir de ahí deducir qué es lo que estaba pasando en la población. Muchos decían, pero espérate, no necesariamente la muestra nos da la cantidad de enfermos o incluso de muertos que hubo a raíz de COVID. Hubo más, decían los reporteros. Y uno dice, pues sí, a lo mejor sí hubo más, pero desde esta perspectiva de investigación, las poblaciones son homogéneas, y entonces sí, a lo mejor hubo más en algún otro lado, a lo mejor hubo más en poblaciones indígenas o en poblaciones más vulnerables, pero esto no se podía saber sino a partir de una muestra y suponer que las muestras que se tomaran se comportaba toda la población así como se comportaba la muestra. Y de igual manera, es decir, cuando nosotros decimos vamos a aplicar PISA, la prueba PISA, entonces dicen, bueno, pues la prueba PISA no importa que no apliques a todos los jóvenes mexicanos con una muestra significativa, o sea, con una muestra con un tamaño adecuado tomada de manera aleatoria, con eso es posible estudiarla. Es decir, no es esta muestra tiene que tener determinadas características, o sea, tiene que tener un tamaño. Es decir, si tomamos una muestra ahorita de 10 estudiantes para dar cuenta de toda la población mexicana, pues no se puede, es decir, es demasiado pequeña. Pero por otro lado,
si es los chicos que viven en mi colonia, pues tampoco va a representar a toda la población de México, porque pues mi colonia tiene ciertas características. Entonces, se requeriría para que fuera lo que se le llama muestra significativa, se habla de significatividad estadística. Es decir, es una muestra que sea tomada con un cierto tamaño, dependiendo del tamaño de la población, y que sea tomada de manera aleatoria, porque tomada de manera aleatoria es como da cuenta de esta población. Entonces, es por eso que es importante. Y luego, bueno, pues hay otro segundo aspecto que es importante considerar. Es decir, la medición puede tener fuente de errores. Es decir, puede ser que yo mida en un momento dado, no sé, imaginemos, ahorita se necesitaba yo haber hecho una medición el día de hoy en algunas escuelas, pero hoy no circula. Entonces, muchos niños no llegaron porque su papá no circulaba en el automóvil. Entonces, ahí puede haber errores en la medición. Es decir, de pronto ni estoy tomando, ni estoy haciendo la medición de todos los niños que tenía yo que haber medido aleatoriamente. Puede haber que se hayan llenado de manera incorrecta los cuestionarios aplicados. Puede ser que muchas personas, con tal de salir de la aplicación de un instrumento, ponen lo que sea, y entonces justamente puede haber errores en las mediciones. Entonces, es necesario aplicar un proceso estadístico que prevea esos errores. Entonces, es importante, como ustedes verán, por lo tanto, no es solamente voy a tomar la media, por ejemplo, de un determinado, de la media cuando aplico un determinado instrumento, no sé, por ejemplo, una prueba de inglés a un grupo de estudiantes, y yo digo, pues eso no es la perspectiva cuantitativa. Es perspectiva cuantitativa pensar que a lo mejor esos niños el día que apliqué no desayunaron y por lo tanto no venían o acababan de venir de otra actividad y por lo tanto no estaban al 100 para que yo hiciera esas mediciones, o viceversa, a lo mejor ese día todos tomaron su chocolatote y están perfectos, más de lo que podrían estar, y entonces los resultados se inflan. Entonces, es necesario, para evitar estos errores, necesitamos plantear lo que se llama hipótesis. Hipótesis, aquí en esta perspectiva, no, oigan esto, las hipótesis no son supuestos. Las hipótesis es una manera de expresar qué tan significativa es una relación. O sea, es una manera de expresar qué tan erróneo puede ser un resultado. O sea, por ejemplo, decimos, algo que es muy clásico, decir, la calificación de inglés, por ejemplo, la calificación de inglés se ve fuertemente influida o depende de la calificación de matemáticas. Hay una tendencia muy fuerte a ver que hay una relación entre las calificaciones de inglés y las calificaciones de matemáticas. Entonces uno dice, bueno, para los alumnos que sacan bajas calificaciones en matemática, es muy probable que saquen bajas calificaciones en inglés. Pero para poder hacer un estudio de esa naturaleza, necesitamos pues aplicar instrumentos tanto de matemáticas y de inglés. Y a lo mejor imaginemos que ese día pues pasa algo y los chamacos se enojaron con su maestro de inglés o con el de matemáticas y responden mal a propósito. O sea, no responden mal porque quieran o porque no sepan, sino responden mal por algo, porque iban de mal humor, por lo que fuera, pues. Entonces, resulta que el resultado puede salir erróneo. O sea, podemos decir, caray, no hay una relación entre lo que es la enseñanza de las matemáticas y la
o el aprendizaje de las matemáticas y el aprendizaje del inglés. Entonces, a lo mejor ahí hay un error, ahí hay un resultado que puede ser o nos puede arrojar errores. Y entonces, lo que necesitamos prever es que este rango de errores, este rango de error en la medición. Entonces, ese es un elemento que es fundamental en lo que es lo cuantitativo o lo cualitativo. Cuando dicen, es que los alumnos, voy a hacer un trabajo, un tipo de metodología de tipo experimental, voy a aplicar una situación didáctica al grupo A y una situación didáctica al grupo B, no le voy a aplicar la situación, y al grupo A sí le voy a aplicar la situación, y veo la diferencia. Y entonces uno dice, sí, esa es una buena idea para ver un determinado trabajo de tipo cuantitativo, pero a veces me dicen, mira, grupo A sacó 8, grupo B sacó 7. Ahí está, ya demostré que mi secuencia aplicada al grupo A hace que los niños sean mejores. Y uno dice, a ver, espérame. Esa diferencia es significativa, o sea, es estadísticamente significativa. No significativa, quiero que sepan, sobre todo lo pienso por los colegas que que han trabajado Ausubel. Recordarán que aquí hay colegas que han trabajado de manera fuerte Ausubel, y que para ellos significativo tiene otra connotación. Para aquí en la metodología cuantitativa, significativo quiere decir que al aplicar un estadístico de prueba, nos dice que efectivamente hay poco error. Entonces, esto es lo significativo en el pensamiento cuantitativo. Entonces, es muy importante que nos identifiquemos primero mediante una hipótesis que no es un supuesto. La hipótesis es una manera de expresar qué tan significativa es una relación o qué tan erróneo puede ser un resultado. Espérenme tantito, aquí ya vi, falta un acento. O sea, qué tan significativa es la relación, o sea, qué tan erróneo puede ser el resultado. Ahora, de esto, pues, podemos llegar a ciertas afirmaciones. Por ejemplo, esta de si tienes 8, ya es mejor que 7. Y uno dice, a ver, vamos a ver qué tan significativo es el resultado y vamos a aplicar una prueba estadística. Y aplicando las pruebas estadísticas, a veces, sacar 7 y sacar 8 es lo mismo. Y entonces el resultado es, no, olvídalo, sacar 8 o sacar 7 en este caso o en esta aplicación es lo mismo, es la misma calificación. Entra en un rango que nos dice que los que sacar 7 o sacar 8 es lo mismo para los niños. Por lo tanto, tu secuencia didáctica no causa ninguna afectación en tu grupo. O sea, no causa nada. Entonces uno dice, bueno, si yo llego a esa conclusión, me reprueban, me corren de mi casa, me corren del doctorado o algo así. No, simplemente ese es un buen resultado, y decir, con esa secuencia didáctica no la aplique, o si quiere hacer cambios fuertes, no la aplique, porque si usted la aplica, de todas maneras no va a pasar nada. Ya ni les cuento, déjenme contarles bueno, mejor al ratito que tengamos más tiempo, les cuento que estoy en el protocolo de la prueba patria del COVID. Bueno, después les cuento, pero por lo pronto, porque si no, no voy a decir nada en esta hora. Entonces, les decía yo que a veces pues, hay que probar que la cosa pues cambie, ¿no? En el caso de esta prueba COVID, pues, si no le pasó nada, si no muestra que hay no haya, que hay una afectación en lo que es todo su cuerpo, en fin. Entonces, si no pasa nada, pues quiere decir que hay que desechar esa prueba, ¿no? Esa vacuna. Ok, entonces, además, esta construcción de este conocimiento cuantitativo rechaza todo concepto universal que no esté comprobado. O sea, la comprobación estadística tiene que ser necesaria.
Si no basta con decir, este grupo sacó 8, este grupo sacó 7. Por lo tanto, si hay una mejora con este producto, con esta secuencia didáctica, no es necesario. Hay que someter a un proceso de comprobación. Y entonces, pues, por lo tanto, el único conocimiento auténtico en esta perspectiva, pues es el conocimiento científico que ha sido puesto a la prueba de hipótesis y pues tal conocimiento puede surgir solamente del método científico. Entonces, obviamente, lo importante aquí es determinar estos aspectos de la realidad que son susceptibles de ser medidos. Por lo tanto, la primera aspecto que hay que hacer metodológicamente en este tipo de perspectivas, en este tipo de metodologías, pues es la determinación y la operacionalización de las variables. O sea, puedo tener variables nominales, ordinales, como variables categóricas. Por ejemplo, puedo tener pertenencia a un partido político, es una variable nominal, PRI, PAN, PRD, lo que sea. O sea, vean ustedes que eso es una variable categórica nominal. Puedo tener una variable categórica que son categorías, pues, ordinales, o sea, pertenecer al primer grado, segundo grado, tercer grado, por ejemplo, estamos una variable categórica ordinal. Puedo tener numéricas, por ejemplo, calificaciones, notas, puede tener que son numéricas, esas son discretas, sobre todo si están expresadas en números naturales. Los chicos en México solamente pueden sacar 5, 6, 7, 8, 9 o 10. En Europa pueden ser del 1 al 20, por ejemplo. De todas maneras, son numéricas discretas, o sea, no sacan 8.8, sino sacan 8 sobre 20, por ejemplo, en Europa. Entonces, tengo variables numéricas discretas o variables numéricas continuas, por ejemplo, la talla. O la talla quiere decir la estatura, vamos a decir, por ejemplo, que dicen, bueno, pues 1,57 m que yo mido, en fin, o sea, puedo tener estas variables numéricas continuas, el tamaño del chamorro, del cráneo, de lo que es la circunferencia encefálica, en fin. O sea, yo puedo tener este tipo de variables numéricas continuas. Entonces, para cada una de estas variables tengo que conceptualizarlas, definirlas. Es decir, cuando decimos qué es la talla, qué es la altura, bueno, la altura es la medida de no sé qué a no sé qué. Y eso es importante porque luego a veces uno dice, medir pobreza, por ejemplo, bueno, pues ¿cómo mides pobreza, no? Dame la medición de la pobreza. Alguien que diría, pobreza se mide con el número de focos que tienes en una habitación, por ejemplo. Entonces, en la medida que tú tienes cierta cantidad de focos o tipo de focos, pues es posible medir. Entonces, vean ustedes cómo ciertos aspectos de esta realidad, sobre todo realidades sociales, podemos definirla mediante ciertas categorías y con cierta medición. Entonces, la conceptualización tiene que ver con la definición que damos a cada una de estas variables y la operacionalización es cómo las vamos a medir. Las vamos a medir por frecuencia, o sea, el número de veces que se repite el fenómeno, esa es una posibilidad, o por una calificación, o en fin, o sea, nosotros tenemos que decir cómo vamos a medir, qué vamos a medir o cómo lo vamos a medir. Por ejemplo, en la OCDE, cuando dicen, bueno, ¿cuáles son las variables que impactan, por ejemplo, la calificación de niños con las más altas resultados de aprovechamiento en la prueba de PISA, por ejemplo? Entonces decimos, pues a lo mejor el maestro. Y entonces dices, bueno, ¿y el maestro cómo medimos? ¿Qué le medimos al maestro? Entonces dice PISA, bueno, pues vamos a medir del maestro el número de horas que asiste a tomar un curso de capacitación. Entonces vean ustedes que dice, vamos a definir como variable docente como número de horas. O sea, no dicen número de veces que prepara su clase, tampoco dicen número de veces que asiste al consejo técnico, o no dicen, sino dicen la variable enseñanza, la van a medir por el número de horas
Y hay una explicación de por qué se mide así, ¿no? Es decir, por qué esta categoría docente se medía así. Por ejemplo, la variable director, ¿cómo la mide la OCDE? Variable director es número de proyectos del director en los que involucra a la escuela, a docentes, a personal de apoyo y asistencia, Entonces lo miden por el número de proyectos escolares de gestión que elabora el director. Entonces, vean ustedes que tenemos que definir, y así definen gestión, pues por el número de proyectos que. Y entonces esto dicen, bueno, pues a lo mejor yo no mediría docente así o yo no mediría director así. Entonces, bueno, dependerá justamente en esta conceptualización y operacionalización de la idea de cómo vean ustedes las relaciones en la realidad. Entonces, es importante que se identifique qué se mide y cómo se va a medir estas realidades que estamos viendo, ¿no? Y entonces, cuando tenemos estas variables, puedo tener diversas relaciones entre estas variables. O sea, puedo tener relación entre dos variables, por ejemplo, relaciones causales. Eras de estas. Doctora, perdón, el maestro José está levantando la mano desde hace rato. Discúlpame, perdón, maestro José, es que estoy aquí bien emocionada. Maestro José, dígame. Hola, maestra, muchas gracias, no se preocupe. Tengo una duda con respecto a lo que estaba comentando Sí. sobre la conceptualización y la operacionalización teórica. Sí. A mí me queda claro que en la operacionalización teórica que se hace en metodología cualitativa, cualitativa, sí. Ajá, nos basamos en referentes teóricos. Por ejemplo, en mi caso, pues yo utilicé a Bourdieu, pero no me queda muy claro la operacionalización teórica con este enfoque cuantitativo, porque como tal, en estos elementos, pues a veces no siempre hay teorías como en la investigación cualitativa, ¿no? Como en ciencias sociales. Entonces, mi pregunta es la operacionalización teórica en elementos cuantitativos se hace a partir de los elementos que otros ya han estudiado o se puede proponer nuevos elementos? Y en caso de que se puedan proponer nuevos elementos, ¿cómo se pueden proponer estos nuevos elementos con una operacionalización que no ha sido usada antes? Pues esa es lo que yo les comentaba la vez pasada. Es decir, pueden ser las dos cosas. Es decir, si usted dice, bueno, pues vamos a decir, puedo usar la misma categorización, vamos a decir, que puede estar usando la OCDE para medir, por ejemplo, pobreza o para medir alimentación o medir esto, ¿no? Por ejemplo, la nutrición de algunos niños puede ser medida por el diámetro de su chamorrito. Se mide el chamorrito y en función de la medida del chamorrito puedes tener o puede uno tener una tabla de cuál es la nutrición de un determinado niño. Sin embargo, eso sí está, o sea, tiene que estar apoyado en alguna perspectiva, ¿no? Cuando me dicen, ¿cómo es eso de que tú mides la pobreza por el número de focos que tienes en tu habitación, cuando hay en la habitación en la casa donde vives? Eso justamente tienes una perspectiva teórica que nos dice eso, que nos dice, mídase no por el ingreso de la familia, o sea, si no mida usted pobreza, porque usted puede tener a alguien que gane un montononal de lana y que el señor se tome todo, pues nos echemos los tequilitas, como les dije la vez pasada, y si queremos ir a un restaurante y queremos la primera ronda de tequilitas, nos quedamos pobres, señores, nos quedamos pobres. O sea, por eso luego no voy a los restaurantes así, se queda uno pobre. Entonces uno dice, no midas así la pobreza, mídela como en ese sentido. Y por ejemplo, no sé, pienso diferentes maneras o diferentes teorías sobre la pobreza y bueno, hay esa posibilidad. Pero también, como usted lo dice, maestro José, también es posible que desde nuestra investigación postulemos nuevos parámetros para la medición.
Y eso sería genial, porque entonces estaríamos en posibilidad de brindar innovación o de tener justamente conocimiento relevante al respecto. Sobre todo decir, bueno, yo no sé si pobreza, algunos dirían, tiene que ver con la ingesta, entonces número de veces que comen carne en su casa. Y uno dice, no, ingesta no, porque a lo mejor tiene que ver con el desconocimiento de la gente de lo que es la alimentación. Entonces, número de focos que, tiene que ver, algunos dicen, sí, tiene que ver con el ingreso per cápita en una familia, ¿no? Entonces, dependerá del marco teórico efectivamente que usted esté utilizando. Hay teorías que hablan de esto, teorías tanto cuantitativas como cualitativas, ¿eh? Es decir, podemos tomar alguna vamos a decir, investigación de tipo cualitativa, identificar algunas variables y establecer nosotros desde lo cuantitativo alguna operacionalización de esta manera. La operacionalización tiene que ver con cómo vas a medir eso. Por ejemplo, hay veces que dicen, bueno, la calificación depende de la alimentación. ¿Y cómo vas a medir alimentación? ¿En qué teoría te va a apoyar para medir alimentación? Entonces, hay veces que, digamos, es la parte más compleja, sobre todo cuando están haciendo anteproyectos, ya no crean proyectos, anteproyectos y decir qué aspecto de la realidad vas a tener y qué aspecto qué aspecto de la realidad y cómo lo vas a medir. Y que esa es la parte más compleja, ¿no? Que dicen, no, a mí me queda claro que la relación entre, por ejemplo, la relación de inclusión, voy a hablar de inclusión porque pues ahorita estábamos, la doctora Odette y yo, va a haber un congreso mañana y pasado en estos 3 días sobre inclusión. Y entonces dices, bueno, ¿cómo mides la inclusión? O cómo mides la exclusión, cómo mides esto, ¿no? Entonces, ¿cómo mides el bullying, no? ¿Qué es bullying? ¿Cómo se mide? Entonces, justamente esta es una serie de discusiones que es importante y que uno dice, bueno, pues llevamos a tragedias es como la de la muerte de la niña o incluso cosas como en mi caso, que estoy hablando de inclusión financiera. Y entonces decir, ¿cómo tú Alejandra Ábalos, en esta investigación que estás desarrollando, estás hablando de que las mujeres son discriminadas financieramente, de que hay una exclusión financiera de las mujeres? En eso estoy ahorita, chavos. Y entonces me dices, ¿y cómo mides eso? ¿Cómo mides la exclusión financiera? ¿Cómo mides la discriminación financiera en las mujeres? ¿Cómo puedes afirmar que tú tienes estructuras patriarcales en los esquemas bancarios y de servicios que hacen que se excluya a las mujeres, ¿no? Entonces, esta cosa es complicada, o sea, tengo que tener tanto marcos teóricos, y si no hay marcos teóricos, porque esos son aspectos que han sido poco visibles, tengo que crearlos o tenemos que crearlos desde la investigación. Entonces, justamente en mi estado de conocimiento tengo que decir, hay investigaciones sobre la discriminación femenina en el ámbito financiero, y estas, por ejemplo, hay una investigación de los españoles que dice que todavía hace 50 años, para que una mujer en España abriera una cuenta de ahorro, tenía que estar acompañada de su marido. O sea, imagínense todavía este tipo de cosas. En México, pues ustedes, si son mujeres y están embarazadas o son madres solteras, el crédito es mucho más caro. O sea, ustedes quieren comprar una casa y les dicen, a ver, ustedes que es casada o soltera, soy madre soltera con un hijo. Ah, bueno, para usted el crédito es de 20% anual, cuando para los hombres casados puede ser del 10% anual o del 8%. Una cosa verdaderamente de violencia financiera, Y cuando uno pregunta, ¿y por qué le hacen eso con las mujeres? Dicen, pues porque es riesgoso. Una mujer soltera con un hijo en esas situaciones es riesgosa, y entonces tenemos que asumir el costo del riesgo, por eso le sale caro. O no se lo damos, o no le damos el crédito. O sea, qué violencia tan fea, ¿eh? Entonces, como verás, este tema de la violencia financiera es un tema que ha sido poco, pero sin embargo,
tenemos que ver esta parte de la vulnerabilidad. Sí hay escritos, pues, y podría yo trabajar cosas en ese sentido, ¿no? Diversas teorías que pueden incluso estar relacionadas de tipo que fueron originalmente trabajadas cualitativamente, pero yo traerlas a lo cuantitativo. ¿Y qué mido eso? O sea, ¿cómo lo mido? Que eso es lo más interesante, ¿no? Entonces, el número de productos que en el cual aumenta el costo del producto financiero para las mujeres, tipo de, por ejemplo, número de instrumentos financieros que usa una mujer. O sea, la pregunta yo le preguntaría a las chicas, bueno, ¿tienen seguro? ¿Tienen Afore? ¿Tienen una inversión? ¿Tienen una SOFOM? O sea, preguntaría sobre el número de instrumentos financieros que tienen. Por ejemplo, es una manera de medir esto. Entonces, y eso dice uno, bueno, ¿de dónde te lo sacas? Y entonces uno dice, pues que hay justamente una teoría de la no sé qué que nos lleva a esto. Entonces, esa es la cosa. No sé si respondí a la pregunta, maestro José. Sí, maestra, muchas gracias. Y lo más interesante, José, es las relaciones que podamos establecer entre estas variables. Puedo tener relaciones causales. Por ejemplo, decir que, que una variable es causa de la otra, ¿no? Que tener malas calificaciones de matemáticas da como consecuencia tener malas calificaciones en inglés. Entonces, te puedo tener relaciones causales o tener una mala alimentación es la causa de que tengamos eso. Pueden ser relaciones de producción, o sea, no solamente causales, sino además de producción, que esta variable produzca tales efectos, ¿no? Es decir, a corto o a mediano tiempo, ¿no? Puedo tener relaciones de covariación. Una relación de covariación, por ejemplo, son relaciones lo que se le llaman multideterminadas. Lo voy a escribir aquí. Por ejemplo, una relación multideterminada. A ver, un ejemplo. Yo tengo un niño, si tengo un niño de padres solteros, de padres que se están divorciando, ¿qué va a pasar con su calificación? ¿Qué piensan ustedes? Tengo un chamaco cuyos papás se están divorciando. Dice Rosaura, pone el dedito abajo. O sea, pareciera que la causa de que un chamaco repruebe es el divorcio de los padres. Pero ¿qué creen? Hay chamacos que están reprobando y que ese hecho hace que los papás se divorcien. Es que salió a tu madre es que no, salió a tu padre, era un alcohólico, no, es que mira, tú tienes la culpa porque este chamaco mira cómo está, no lo atiendes, no, pero a ver, la atención tiene que ser de los dos, tú llegas y ni siquiera lo ves. Entonces, fíjense cómo se escribe esto. P, sí, y solo sí, Q. O sea, aquí P es causa de Q, pero Q también es causa de P. ¿Ya lo vieron? O sea, es P, sí y solo sí Q. Loquísimo, es lo que se llaman las relaciones multideterminadas. El P, o sea, un objeto, o sea, un tipo de realidad es causa de otra. Por ejemplo, los padres se divorcian. Consecuencia, el chamaco va mal, o el chamaco va mal y eso lleva a que se divorcien los padres, porque hay una de estas rupturas narcisistas y rupturas de las no sé qué cosas, y entonces los chamacos hacen que se divorcien los padres. Vean ustedes una relación multideterminada que puede establecerse en esta relación entre dos variables. Por ejemplo, en este caso, en estas relaciones, lo que se llama P es lo que se llama variable independiente y Q es lo que se llama variable dependiente.
Entonces, Q va a depender de P en las relaciones causales o las relaciones de producción, pero en las relaciones multideterminadas, P y Q, ambas pueden ser causa y consecuencia a la vez. Está intenso, ¿no? Si pueden apagar su micrófono, colegas, los que están en la calle. No veo quién está en la calle. Bueno. Ya lo cerré. Gracias, doctora. Gracias. Entonces, vean ustedes que puedo tener estas relaciones multideterminadas. También puedo tener relación dentro de estas relaciones de covariación, es decir, puedo tener dos variables que puedan ir variando de manera simultánea. Por ejemplo, bueno, no necesariamente en una relación multideterminada, pero puede ser incluso en relaciones de tipo paralelo, ¿no? Es decir, en esta cosa, en un determinado momento, cómo van variando esto. Luego puedo tener relaciones multivariadas. O sea, en las relaciones multivariadas puedo tener una variable dependiente y varias variables independientes o viceversa. Es decir, por ejemplo, donde tengo una variable dependiente y varias independientes. Por ejemplo, cuando digo, un niño que va reprobando puede tener varias causas. O sea, puede tener que los papás estén divorciando, que esté mal alimentado, que, en fin, ¿no? Que tenga algún problema físico, alguna discapacidad física. Entonces, puedo tener varias variables independientes. Y en relaciones múltiples, es decir, las variables independientes se relacionan con la variable dependiente por separado. Es decir, puede ser que yo tenga un chico va mal y la causa sea, por un lado, su situación familiar, pero por otro lado, sin que tenga incidencia la cuestión familiar, que tenga bullying o que sea sujeto de bullying en la escuela. Vean ustedes que tengo relaciones múltiples, hay varias variables independientes que se relacionan con la variable dependiente por separado. Y tengo pues relaciones explicativas, lo que se le llama una variable independiente interviniente que explica la relación. Entonces, puedo tener unas variables intervinientes, que puedo tener una variable independiente, una variable dependiente y otras variables intervinientes. Por ejemplo, la mediación de la docente, por ejemplo, la gestión de la directora, en fin, puede haber otras relaciones de tipo explicativa en estas variables independientes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿cuál es el ejercicio? Déjeme pasar de este lado. Hacer lo que se llama un diagrama sagital. O sea, tengo una relación causal, una correlación, en fin, o sea, tengo un diagrama sagital donde hago explícito la relación entre las dos variables. Entonces, en esta cosa de la variabilidad de esto, entonces tengo que hacer una cosa de diagramas sagitales. Entonces, lo primero que hace uno cuando yo les decía en la matriz de congruencia de los que vayan a hacer investigación cuantitativa, lo primero que ponemos son las variables, el tipo de variables, la operacionalización de las variables y los diagramas sagitales de las variables, o sea, indicando si yo tengo varias variables independientes que inciden en una variable dependiente, por ejemplo, en lo que se llaman los esquemas multifactoriales, o puedo tener esto y esto. Y también lo que tengo que tener ahí es lo que se llama la hipótesis nula y la hipótesis de investigación. Generalmente, la hipótesis nula lo que nos dice es que estas relaciones va a haber un alfa de confiabilidad. Voy a poner aquí donde está el símbolo. Voy a tener un alfa de confiabilidad no se puso el símbolo. Vamos a poner un alfa. Entonces, cuando decimos tengo un alfa de confiabilidad de que la relación se da y se va a dar sin, digamos, contemplando una determinada, por ejemplo, puedo tener una alfa de confiabilidad
de 0.9. O sea, un alfa de 0.9 es que casi no va a haber error. Entonces, que no va a haber error de que haya error o de que no haya error. Entonces, la hipótesis nula es hay error y la hipótesis de investigación es no hay error. Entonces, esta se va a dar con un alfa de 0.9, es decir, si yo tengo una hipótesis nula, es posible que haya un error y haya un error que sea menor que 0.9. Y la hipótesis de investigación es posible que no haya error y que por lo tanto sí tenga un nivel de confianza de 0.9. Entonces, este alfa se obtiene con una estadístico de prueba. Entonces, esto tiene que ver con esta parte de estas relaciones que tenemos que establecer. Entonces, aquí lo que nos interesa es tener estos diagramas sagitales, o sea, tenemos estos diagramas sagitales que van a estar derivados de estas hipótesis, de la clasificación de las variables, de un diseño de estadísticos, y por lo tanto vamos a tener a partir de estos diagramas la construcción de los instrumentos que vamos a aplicar. ¿Y por qué ya puedo tener construcción de instrumentos a partir de mis diagramas sagitales? Porque ya tengo las variables y ya tengo la manera como voy a operacionalizar las variables. Entonces, esto es un entramado que se espera sea visible en el anteproyecto y básicamente en lo que sería la matriz de congruencia, ¿no? Que es lo que estuvimos trabajando. Entonces, tengo algunas pruebas de significancia que dependerán del tipo de variable. Puedo tener pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Y bueno, esto siempre, las hipótesis, por lo tanto, vean ustedes que la hipótesis no es un supuesto. La hipótesis lo que nos dice es, con respecto a un nivel de confianza, respecto a una alfa, es importante que tú digas o sepas qué tanto estás acercándote o no a esto, ¿no? Por ejemplo, si yo en el pasado que les comentaba yo, en uno de los ejemplos anteriores, yo les digo, bueno, yo tengo dos grupos, un grupo a donde yo aplico una secuencia didáctica, una situación didáctica, y otro donde no lo aplico. Y entonces yo digo, a ver, hipótesis, hay diferencia, que digan, no hay diferencia entre los dos. Esa es la hipótesis nula. No hay diferencias, no va a haber diferencias. Si sacan 8 uno y 7 el otro, eso no es diferencia. Hipótesis de investigación, hay diferencia entre esta aplicación. Entonces, vean ustedes que tengo esto. Y yo tengo un diagrama sagital donde tengo P, que es la aplicación de una situación didáctica, y Q va a ser el desempeño de los niños. Entonces, vean ustedes que tengo P y Q, y tengo una hipótesis. Hipótesis nula, no hay diferencias. Hipótesis de investigación, sí hay diferencias. ¿Por qué pongo la hipótesis de investigación donde sí hay diferencias con un alfa de 0.9 o un alfa de 0.5? ¿Por qué tengo que ponerlo así? Pues porque es lo que yo quiero. Yo quiero probar que efectivamente mi secuencia didáctica está impactando en esto. Entonces, estamos en 4 minutos para retirarnos. En el chat voy a dejar de compartir. En el chat de esta reunión hay una liga porque hay gente que acaba de ingresar. En el chat de esta reunión hay una liga misma que voy a volver a copiar, porque en unos minutos más tendremos que migrar a esta liga. Ahí está. Lo acabo de poner en el chat. Silvia, acabas de entrar o no sé si estabas adentro y tuviste que volver a entrar. Todos los que estén aquí, por favor, avisen a sus compañeritos. Dice José, ¿de muchas cosas? Sí, claro. Dependerá del modelo estadístico, el nivel de confianza y el modelo estadístico para verificar esto, ¿no? Claro.
Es decir, cómo se está distribuyendo esa variable, qué tan grandes son las muestras que estoy tomando, en fin, dependerá mucho de muchas cosas. Qué tipo de variables estoy utilizando, es lo que nos dice José. Sí, dice Silvia que ya estaba, pero bueno, Silvia, espero que tengas la liga, por favor. De todas maneras, la voy a mandar. Ya la volví a mandar, doctora Okay. Ale. Bueno, porque estamos en unos minutos por salir. Maestro José Luis Camacho, buenas tardes. Usted, no sé si ya estaba y si lo sabe, pero vamos a ingresar a la liga que está en el chat, por favor, porque nos vamos a desconectar en unos minutitos. Maestro José Luis Camacho, buenas tardes. Por favor, revise en el chat. Hay una liga en la cual nos conectaremos en unos minutitos, ¿no? Todo Sí, mundo. gracias. De nada, amigo, de nada, porque en unos minutos se acaba ahorita la sesión de Zoom y tendremos que salir. Bueno, mientras, ¿cómo se sienten, chicos? Está súper, ¿no? Muy bien. Muy interesante. ¿Contentos? Están contentos, Javier, eso me da mucho gusto. Muy retador. Sí, es retador, es retador. Pero muy interesante, doctoras. Muchas gracias. Sí, está lindo. Ahorita que nos conectemos al otro, seguimos con las preguntas y demás, ¿no? ¿Les parece? Claro. Las preguntas y lo demás. De todas maneras tengo para un ratito más, pero bueno. Entonces, ¿ya nos unimos o nos esperamos? Pues sí, porque es a las 5:10, ¿verdad, doctora? 5 o 9. Ahorita son los 5:09, pero nos decía la doctora que las 5:10 solito creo que va nos va a sacar a todos. Mueño. Pues ahorita nos vemos. ¿Mandé, maestro Javier? Digo, nos vemos en Meet. No, ajá, de hecho ya varios maestros están entrando, Ale. Ah, bueno, entonces voy a